Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y bueno, pues de un tema que está muy en boga y un tema que ahorita mucha gente está hablando de él es el tema de Argentina. ¿Qué está pasando en Argentina? Y para ello, bueno, pues nos acompaña Hernán Caballero. Él es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene amplia experiencia en la banca, así como en el medio financiero y además es catedrático. Edgar, ¿tú cómo ves la situación allá en el cono sur del continente? Armando, Hernán, muchas gracias por acompañarnos, amigas, amigos de Conexionistas. Pues hoy tenemos un invitado que está metido en la trinchera de los asuntos, como él nos decía, mi perspectiva desde un ciudadano más argentino. Yo creo que aquí vale la pena entender muy bien qué es lo que está pasando. Él está en Buenos Aires y a la distancia siempre se ven y se magnifican las cosas. Y más en estos contextos políticos que se viven en distintos países, en el caso del país donde yo vivo, en Estados Unidos, en México no se diga, en este resurgimiento de personajes que no necesariamente son militantes políticos de toda la vida, pero que irrumpen en la escena política con todas las características de la conversación populista, es decir, son estridentes, son altisonantes, son retadores, y parece ser, ¿no?, que dado su discurso y la retórica que tienen, que ofrecen alguna solución. Y Javier Milei en concreto, que es uno de los candidatos, el candidato quizás que más sorpresas ha generado, es quizás el único candidato que está poniendo alternativas, vamos a decirlo así, disruptivas en la mesa. Y entonces todo lo que se ve en Argentina parece ser que es o Milei o no Milei. Y Argentina enfrenta pues una inflación importante. Otra vez parece ser que cae en este maleficio histórico del cual todos los países de América Latina no se han podido, no nos hemos podido salir de ahí. No es un caso particular de la Argentina. Y Hernán, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros los ciudadanos de a pie, sobre todo que estamos, digamos, separados de la realidad argentina? ¿Qué tendremos que saber para entender lo que ocurre en este momento, en este proceso electoral que está por venir para tomar definiciones sobre quién será el siguiente presidente de la República? Muchas gracias por acompañarnos. No, no, gracias a ustedes. Ustedes ya lo han dicho, soy un ciudadano más de Argentina, con lo cual no soy un politólogo ni un analista político, ni simplemente observo y tengo experiencia de vida por 64 años, como yo digo, de latigazos en la espalda argentinos, ¿no? Este país, bueno, yo nací acá, con lo cual toda mi vida la he desarrollado acá, más allá de que he viajado mucho por el mundo por trabajo y por curiosidad. Eh, pero dado que nací acá y incorporé los códigos argentinos, yo considero que a pesar de todo sigue siendo un país hermoso para vivir. No sé bien qué es lo que ven en Houston o en México, pero por lo menos hay determinados lugares de Argentina donde se vive muy bien y con muy buena calidad de vida hoy. Pero son visiones, digamos, particulares, dado que, bueno, yo estoy acá, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? En realidad, si analizás lo que pasa hoy en Argentina, sacándola de un contexto histórico, es muy difícil de comprender. Ujú. Ahora, si lo ponemos en un contexto de más tiempo, Argentina cayó en el maleficio de la abundancia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no sé si se llama mal de Ámsterdam o mal de alguna ciudad europea, pero Argentina tuvo en el año 45, digamos, se inició un ciclo populista muy marcado, a pesar de que se había iniciado un poco antes con los radicales, pero ya con el advenimiento de Perón, Ujú. Argentina se incorpora que era admirador de Mussolini, confeso admirador de Mussolini. Argentina se incorpora entonces a una dinámica que, a mi entender, porque no soy peronista, ha sido realmente muy mala y muy tóxica para Argentina. Y si bien me presentaron como catedrático, mi especialidad y digamos, las clases que yo he dado acá en Buenos Aires son de finanzas, o sea, no son de finanzas de la empresa, no son de finanzas públicas, Ujú. con lo cual de vuelta no es mi especialidad, pero Argentina, o sea, mi percepción de que Argentina entró en un ciclo vicioso en el año 45, simplemente las pruebas
a las pruebas me remito. O sea, Argentina era en el año 30, 35, 40 uno de los 10 países más ricos del mundo en términos Sí, de sí. PIB per cápita, y hoy estamos número 70. Entonces, no entiendo bien si es que los demás hicieron mejor las cosas, o muy bien las cosas, o Argentina las hizo muy mal, o ambas cosas. Pero Argentina Ujú. entró en el año 45 con este señor que era militar, que no tenía un pepino de experiencia administrativa, fanático de Mussolini, y entonces puso en práctica una serie de políticas que quizá eran necesarias, no digo que no, y de hecho toda Latinoamérica las estaba viviendo de la mano de otros gobernantes, de mejorar la calidad de vida de las clases más sumergidas. Pero eso hipotecó el futuro de Argentina directamente, porque básicamente trabajó en dos niveles. El primer nivel fue el de, y eso lo tomó, diría, casi de los nazis, de Goebbels, el relato, el Ujú. armar un storytelling, una mística de Perón y su mujer Evita como benefactores y como redentores de la población. Y eso caló muy profundo en el 20, 30, 40% más humilde de Argentina, y eso se ha heredado. Hoy vos Ok, sos peronista como sos de Boca o River, y no se ya. puede cambiar aun cuando esa familia ha pasado 3, 4 generaciones cada vez peor. Mm. O sea que ese relato que se ha sentado, no sé bien en qué parte del cerebro de esa porción de argentinos, básicamente los saca del plano racional y los lleva a un plano de sentimientos que les impide darse cuenta eh, que están mucho peor. Interesante. Y sí, es interesante desde el punto de vista sociológico, es muy doloroso como conciudadano de esas personas, porque yo no puedo decir lo mismo, yo estoy igual que mi padre, igual que mi abuelo, o sea, mi clase social pudo mantener sus beneficios, digamos, y su calidad de vida, pero viendo, digamos, las dos, tres layers de Argentina que están en la base de la pirámide, están mucho peor. Y paradójicamente son las personas más fanáticas y que más aman el modelo populista. Entonces, ahí hay un círculo que es muy difícil de entender. El otro vertical que trabajó Perón muy bien, pero que lamentablemente infectó la economía argentina, fue la inflación. Mm. El primer caso, el del storytelling, el del mito, lo armó un señor que se llamaba Raúl Appold, que era de ascendencia alemana, y es el que armó ese mensaje que caló muy fuerte en las mentes de esta porción de los argentinos. El otro vertical fue implementado por un señor que se llamó Miguel Miranda, que fue el primero o el segundo ministro de Economía de Perón, que le señaló a Perón que tenían una imprenta de dinero. Le Mm. dijo, general, yo no sé si te has dado cuenta, pero tenemos una imprenta de dinero ahí en el puerto y podemos hacer felices a las personas. Mm. ¿Cómo? Le dijo este militar que sabía muy poco de economía. Y le dijo, imprimiendo dinero. Y así empezó la inflación en la Argentina. Y hoy, 70 años después de eso, tenemos un ministro de Economía, o tuvimos un ministro de Economía que ahora es gobernador del estado más grande de la Argentina, que se llama Kicillof, eh, que es economista y fue ministro de Economía de la Argentina, que hizo un trabajo espantoso del 2011 a 2015. Y ese señor hoy insiste que la impresión de dinero, la emisión de dinero, no es causal de inflación. Vaya. Y entonces estamos en un país con 140% de inflación, importando billetes de 3, 4 países porque la máquina de hacer billetes de la Argentina no alcanza, y esta gente sigue insistiendo que eso no genera inflación. Y bueno, y nada, por supuesto que, y esto no necesito decírselos a ustedes, que las personas más instruidas y de más dinero de la Argentina tienen ejércitos de contadores y de economistas que los blindan contra la inflación. O sea, ninguna persona de Argentina de clase media alta o alta lo afecta la inflación, porque tenemos 2, 3, 5 herramientas que nos permiten esquivar sus efectos. Pero la gente menos instruida, la gente más vieja, los más jóvenes, la gente de menos ingreso, están devastados por la inflación, que en este momento es alrededor del 12, 15% mensual. Ya. Así que es un caso muy raro. Ahora, si ustedes quieren saber, y ustedes córtenme cuando ustedes quieran, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué Está muy interesante. Si ustedes quieren saber por qué Argentina llega a esta situación,
es muy simple, es una persona, una familia, una empresa o un Estado, a nivel del punto de vista de finanzas, es bastante parecido desde el punto de vista de los básicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene, tiene una situación de ingresos y una situación de egresos y hay que armonizar esos dos movimientos. Si una persona gasta más de lo que ingresa, probablemente el mes que viene ya tenga un problema. Lo mismo pasa con una familia, lo mismo pasa con una empresa y lo mismo pasa con un país. La diferencia de estas cuatro unidades económicas es que países y empresas tienen posiblemente más herramientas para tomar deuda, emitir capital y van, de alguna manera van cubriendo esos faltantes en el corto, mediano plazo, nunca en el largo. En el largo al final no se puede vivir siempre gastando más de lo que ingresas. Argentina, invariablemente, por estos gobiernos populistas, gasta más de lo que ingresa. Un año, 2 años, 10 años, 20, 30, 50. Entonces, y la única forma de financiar esos déficits crónicos es o con más impuestos, lo cual aplasta cualquier actividad privada y cualquier iniciativa de las personas, con deuda, pero Argentina ya no tiene quien le preste, porque Ya. ha defaulteado a cuánto organismo le ha prestado, o con emisión monetaria. La emisión monetaria es inflación. Y eso está exhausto también porque las personas ya no pueden más. Entonces, ¿qué pasa con el señor Milei? El señor Milei, Entiende eso, claro. no, él es economista. Y lo explota. Lo explota, lo explica bien y está hablándole a una audiencia que está harta, Ujú. que no entiende bien esto de la deuda y de los más impuestos, pero sabe que su sueldo rinde 10, 15% menos cada mes. Entonces, la gente está entre harta y desesperada. Entonces aparece un señor a quien yo no voy a votar en esta primera elección general, posiblemente en un balotaje, pero no en esta elección. Y lo dice de manera vehemente, enojado y con claridad conceptual, y bueno, hasta la persona más simple lo entiende. Y por eso ha pegado el batacazo que ha pegado en las elecciones. Dicen que para tiempos desesperados, soluciones desesperadas. ¿Tiene realmente una posibilidad de llegar Javier Milei? Mira, por lo que yo estoy viendo, primero fue una sorpresa increíble. El 30%, ¿no? Salió Mm. primero muy cerca, sacaron 29,8, 28,7 y 27,8, algo así. O sea, muy parecidos los tres candidatos. Lo que Ujú. pasa que me da la impresión, primero, aparentemente hay un efecto ganador en este tipo de elecciones que hace que la gente indecisa se sube al primero. No me preguntes por qué, pero necesita como una autosatisfacción de decir, bueno, voté al que ganó. Con lo cual Mm. daría la impresión que empieza a ganar más adeptos. Eh, Ahora hay una elección general en octubre, los dos Sí, primeros van a un balotaje en noviembre. Yo creo que él va a estar entre los dos primeros. ok. Y con lo cual a tu pregunta es, yo creo que puede ser elegido, sí. Hay quien dice que, digamos, he estado viendo programas y quizás no sean los todos, por supuesto, ¿no? De repente, Jorge Lanata es alguien a que de alguna manera sigo, y empecé a seguir tanto que hasta ya me di cuenta de sus excesos, ¿no? Mm, Pero bueno, porque si algo me gusta de lo que ocurre en Argentina es que se debate, ¿no? A diferencia de otros países. Eso me parece muy interesante. ujú. Y, y pues sí, en uno de estos tantos programas alguien decía, a ver, se va a quedar donde está porque no tiene una estructura territorial, no tiene partido que le permita justamente lograr eso. Pero bueno, en política todo puede ocurrir. Hay alianzas, hay muchas cosas que pueden suceder. Hernán, Pero independiente. eso ya lo tiró por tierra, porque ganó en 16 provincias de 24. Claro, claro. O sea, yo creo que es un comentario más aspiracional y por supuesto que ahorita estamos en un momento de encontrarle todos los muertos posibles a Milei para, digamos, no desencajarlo, que si dijo, que si no dijo, que si la venta de órganos, todas estas cosas que a mí me parece a veces hasta ocioso porque pues no encuentro un político que se defienda y que no tenga ese tipo de declaraciones. Vamos, si buscamos la pureza no la vamos a encontrar en ningún lado.
Pero más allá de eso, Hernán, y regresando a tu área de expertise, eh, cuando ocurren estos problemas, ¿no? Sobre todo en países como los nuestros, siempre se ha criticado el silencio del sector empresarial, ¿no? Y alguien critica la complicidad y alguien dice, bueno, pues es que el empresario siempre va a apoyar al que gane. Pues yo digo, bueno, pues que a ver, lo que pasa es que el empresario está pensando en su empresa. O sea, si no lo hace así, no está siendo empresario. Eh, y acá, un comentario de esta comunidad, te digo, de argentinos que veía, me comentaban con cierto desazón un poco esta falta de compromiso, decir, bueno, pues siempre vamos a jugar a que todos los ganadores ganemos toda la vida y el país se nos olvida, un poco en ese comentario. ¿Tú crees que este proceso sea diferente? Que haya un planteamiento distinto en donde los empresarios tengan una mayor participación, si es que no la han tenido, porque aquí hablo desde mi absoluta ignorancia. ¿Cómo ves tú entonces a este sector empresarial argentino que de alguna manera pues es el responsable de generar la riqueza, ¿no? Sabemos bien que el gobierno no lo va a hacer y menos con los modelos que han pasado. ¿Tú crees que o ves tú este empresario que esté haciendo cosas, preparándose, o lo ves en este comentario, digamos, tradicionalista, que más bien están como dos pasos atrás a ver qué ocurre y dependiendo de lo que ocurran, se moverán? ¿Cómo ves tú al sector empresarial que ve este fenómeno? Eh, Mira, creo que generalizar uno siempre Claro. comete injusticias. En Argentina tenés varios grupos de empresarios diferentes en cuanto a su comportamiento en su relación con el poder. Ujú, Tenés un primer grupo, que es un grupo de empresarios que acá se llama prebendarios, que es un grupo de empresarios que ha vivido tradicionalmente, y son empresas gigantescas, que han vivido de contratos con el Estado, eh, contratos de energía, contratos de obras públicas, contratos laboratorios. Hay una serie de actividades que, digamos, que están, acá se dice conchavadas, ¿no? Que quiere decir que están prendidas de la teta del Estado de manera constante. Esos empresarios se mueven de acuerdo hacia dónde van los electores y ya están intentando sentarse con Milei a ver si lo pueden de alguna manera incorporar a Que, su, a que- su, que sea a miembro su de la casta que él critica. exactamente. Exacto. Milei, de hecho, Milei se formó y fue asesor de uno de esos grupos empresarios, Ah, hasta claro. ahora, Mm, ¿eh? Pero de uno. Él a todos los demás los insulta, les dice de todo, pero él se crió, se nutrió en uno de esos grupos que son los que manejan los aeropuertos de Argentina y de varios países del mundo. Eh, Bien, luego tenés otros empresarios argentinos que son altamente competitivos a nivel mundial, sobre todo alimentos. Es el caso de Arcor, que tiene plantas en 70 países del mundo. Esos están más allá, digamos, del candidato político. Obviamente, dependiendo quién esté, el tipo de cambio de Argentina le va a afectar, pero como están diversificados geográficamente, su riesgo argentino es muy bajo. No, yo creo que son empresarios verdaderos que no están en eso. ujú. Luego tenés las empresas pequeñas y medianas, que tienen muy poca, digamos, palanca política, más allá de alguna cámara que los represente, y esas están rogando por un candidato liberal y un candidato que le saque presión impositiva, porque es insoportable. O sea, en Argentina prácticamente hace 10, 12 años que no se crean empresas pequeñas y medianas, ni se contrata gente, sencillamente porque el nivel de impuestos es agobiante. Argentina creo que después de las Islas Comores es la que mayor presión impositiva tiene a nivel mundial Híjole. y frente a países limítrofes o vecinos de Latinoamérica que tienen estructuras impositivas de 10, 20, 25, 30 impuestos, Argentina tiene 165 impuestos. Nacional, provincial, municipal, es agobiante. Ujú. Además, si vos analizás un negocio en Argentina y querés cumplir con ese arco impositivo asfixiante, probablemente no lo pongas. Entonces tenés que hacer tu evaluación de proyecciones
viendo qué parte de la facturación podés no mostrarla. Claro, Y, te y- y generan te, los incentivos para que no lo hagas, ¿no? y te empieza a cerrar cuando vos llegás al 40, 45, 50% de la facturación en negro. Y ahí recién podés empezar a pensar en iniciar un negocio. Lo cual es Wow, absurdo, wow. porque al final del día, no, yo no lo tengo estudiado, pero si Argentina liberara a la iniciativa privada de esa bestialidad de impuestos, que básicamente nace en ese populismo que ha generado enorme gasto público, eh, si vos lograras liberarla, la creación de empresas en Argentina sería formidable. De hecho, te voy a decir algo increíble. Uruguay, Paraguay, inclusive Chile, han tenido resurgimientos fuertes a nivel de producción y de creación de empresas por los emigrantes argentinos que se han ido los últimos 4 años, Mm. que han invertido en estos países limítrofes y han generado crecimiento a nivel de producción agropecuaria, de producción alimentaria, de empresas de software, sencillamente porque no lo pueden hacer acá. Mm, Con lo cual, en cuanto vos liberes eso, y ahí te corrijo algo que dijiste al principio, si es que la población argentina no percibe otras alternativas, hay una alternativa de liberal moderada, que es Juntos por el Cambio, pero que ujú, ha quedado completamente desdibujada frente a la irrupción de este señor vehemente. ujú. Entonces ha quedado como una cosa medio gris entre el peronista y Milei, entre Massa y Milei, y está ahí en el medio, que me parece que es la alternativa racional de liberalismo que Argentina podría usar para salir de la situación en la que está. Lo que pasa es que la tiene difícil. Ya. Claro. Y final, bueno, bien, paseando a la parte, digamos, de los efectos sociales, como ya decías, a mí particularmente me parece, yo soy politólogo, ¿no? De esto, y me parece que hay que darle muchísimo seguimiento a Argentina porque siempre se pueden aprender muchas cosas, eh, sobre todo por estos fenómenos, como tú decías, que se desatan y me llamó muchísimo la atención y coincido contigo como tenemos a esta parte de la sociedad que está amarrada, encantada, ¿no? Yo diría, obcecada por una narrativa y es incapaz de ver que esa misma narrativa no le ha resuelto nada, pero sigue apostando con una fe espartana que así va a ocurrir. Eh, Quizás para cerrar esto y entender, ¿no? De la otra parte, quizás lo que preocupe es que se piense que eh, con o sin mi ley como, digamos, triunfador de las elecciones, todo se resume en este proceso, que es o es en este proceso se arregla algo o entonces no va a ocurrir nada, ¿no? Y creo, por lo que te escuché, esto es algo que se ha venido formando históricamente. Y por lo tanto pensar en que todos estos años, ¿no? De políticas populistas, de excesos, de todo lo que sabemos que trae la historia de Argentina, no se va a resolver en unos meses, ni en los siguientes 3 años del siguiente presidente. Pero me llama la atención que esa conciencia no está en la calle, ¿no? No está en la calle. A mí me tocó viajar para allá y entender cuando fui que no había servicios de taxi porque el mismo taxista me decía, yo aquí lo dejo porque yo soy un piquetero, creo que fue la palabra que me dijo, a mí me pagan por ir a protestar y entonces yo gano más protestando que Que llevándolo usted manejando. haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, así fue por un tema que había de conflicto con servicios de energía y no, entonces era mucho calor y todo, y a mí me sorprendió. Eh, hay- Tú ves que mi ley pueda sembrar, o el fenómeno de mi ley, para no hablar de él en concreto, en la conciencia además de los otros partidos, pueda sembrar o preparar el terreno para este inicio de cambio de conciencia social o ni siquiera nos va a alcanzar y eso es algo que se va a tener que suceder con él y con los que sigan. ¿O tú ves que más que allá esto pudiera representar un despertar? ¿Crees que hay los elementos suficientes o no nos va a alcanzar y entonces vamos a depender otra vez de quién, si pueda repetir el proceso electoral, si puede instalarse 2 o 3 gobiernos más? ¿Tú crees que haya posibilidad de algún tipo de señal que nos pueda dar, digamos, un poco de conciencia ciudadana? Excelente pregunta. Hay algunos movimientos que son opuestos, que se dan simultáneamente y la verdad que no sé cómo se va a resolver
esa tensión. Lo primero es que Milei, el gran aporte de Milei es que ya rompió un montón de esos mitos. Perfecto. ¿Sí? O sea, el trabajo que hizo Raúl Appold en 1945 con Perón, 1947, con Perón y con Eva Perón, Milei en 2 años prácticamente, por lo menos en la parte más joven y los varones más jóvenes, lo ha ido desarmando. Cuando vos mirás quiénes votaron a Milei, lo votaron personas, el grueso, son personas de menos de 25 años o de 30 años, desde las clases más altas de Argentina hasta las Ujú. clases más bajas de Argentina. Ah, Es interesante. increíble, es totalmente transversal, pero voto masculino, Ajá. principalmente masculino. ¿Por qué? Porque Milei es un tipo bastante limitado en su cosmovisión y es misógino, es un tipo que maltrata a las mujeres, las ha Mm, maltratado en público. Entonces hay una resistencia al voto femenino, inclusive de las jóvenes femeninas, de las mujeres jóvenes, a plegarse a los hombres jóvenes. Pero yo creo que al final van a terminar plegándose también, porque lo que está pasando es en esa generación se dan cuenta que se les viene una Argentina absolutamente sin oportunidades. Y entonces tienen que sí o sí cambiar el mito de sus abuelas y de sus abuelos y de sus padres y terminar con el peronismo. Yo creo que hay una probabilidad muy alta de que esto termine con esa versión populista exacerbada, pseudo-chavista del peronismo. Yo creo que termina ahora, eso estoy prácticamente seguro. Si va a ser con una versión liberal extrema como la de Milei o con una versión liberal moderada como la de Bullrich, no lo sé. Yo voy a Mm. votar por Bullrich, con lo cual espero que sea. Ahora, si llegara a ser Milei, mi esperanza es que parte de ese segundo partido que es Juntos por el Cambio lo apoye, tanto a nivel legislativo como en los cuadros ejecutivos. Porque ahí está muy huérfano Milei. Ok. Ahí es donde está muy huérfano. ¿Cuál es mi temor? Mi temor es la falta de paciencia y la ansiedad de los argentinos. Ah, sí. Sí. Pasó con Macri. En 4 años le pidieron que revirtiera 70 y no lo pudo hacer. Y vos hoy le haces una encuesta a la gente en la calle y la gente te dice el pésimo gobierno de Macri. Pero es que Macri no podía ser un gobierno salvador en 4 años. No podía, no hay forma, porque tenés Mm. que desarmar estructuras que están muy enquistadas en la Argentina, de empresarios, de sindicalistas, de intelectuales, de empleados públicos, están todos metidos, viste, entre los músculos del Estado argentino, sacando. Y eso hay que desarmarlo, y necesitas 4, 8, 12 años. Y por eso que yo lo que espero que la sociedad argentina tenga paciencia y le dé al que venga la posibilidad de desarmar eso. Porque si no, lo que va a pasar, y esto sí es muy grave, es que va a lastimar el nombre liberalismo por otra generación más, por sí. otros 20 o 25 años Ah, qué más, interesante está esa conclusión. que se vuelven a, digamos, a vacunar antiliberales. Claro. Y va a Sí, ser sí, sí. falso, porque vos necesitas muchos años. Sí, 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 sí. Híjole, Hernán, una última pregunta y sobre todo, perdón que me meta a un terreno que a mí se me hace escabrosísimo y dolorosísimo, pero el tema militar, ¿cómo lo ven ustedes? Porque pues como latinoamericanos no estamos exentos de esa presencia, de esa sombra que pues muchas veces se yergue y alto, ¿no? Y a ustedes lo han sufrido en carne propia, muy duro. ¿Cómo ven eso? ¿Puede llegar un momento que los milicos, como les dicen, lleguen a decir basta, para dar el puñetazo sobre la mesa y pues ahora sí que hacerse cargo de todo el asunto? Mira, yo soy hijo de militar, Ujú, de marino de guerra. ujú, Fui muy crítico con el gobierno militar, además tuve discusiones con mi padre muy fuertes por lo que había ujú, pasado en ese gobierno, eh, que es un tema que no está cerrado porque no ha habido una justicia completa, lamentablemente. Yo estoy ujú. esperando que esa justicia así como Sudáfrica se cure a la Argentina y de una vez por todas, porque hay un 30-40% de los argentinos que ni siquiera estaban vivos en ese momento y todavía siguen sufriendo por eso, ¿no? Ujú. De todas formas, los gobiernos que vinieron luego del gobierno militar prácticamente anularon al ejército, a la Fuerza Armada Argentina. Yo diría que Argentina hoy no tiene prácticamente Fuerzas Armadas.
Argentina no Ok, tiene, creo que no tiene aviones. Eh, órale. Teníamos 2 submarinos y uno de ellos se hundió hace Ujú. 5 años, con lo cual hoy ni siquiera podemos controlar a los chinos que nos pescan acá. Con lo cual yo te diría que el factor militar en Argentina hoy no existe. Ok. Hoy, como sí existe en Venezuela, sí existe en Brasil, Sí, sí, sí sí. en otros países, en Argentina, fue tal el castigo que se le propinó, yo te diría exagerado, que prácticamente Argentina hoy está indefensa. Hoy Argentina, si tuviese un conflicto territorial con vecinos, no tiene fuerzas armadas. O sea que, Wow, No me lo había imaginado eso, ¿eh? a ver, wow. tiene generales, coroneles, almirantes, Sí, pero no claro. tiene. No, no, los sueldos creo que son bajísimos, o sea, son a nivel de los docentes. O sea que te diría que Mm, no es un factor para temerle, ni mucho menos. ok. No, y te diría que inclusive siendo un país del tamaño de Argentina, con las fronteras y recursos que tiene Argentina, debería haber alguna política a tomar una decisión, o a la costarricense, que es eliminar las Fuerzas Armadas y todo ese Ujú. presupuesto volcarlo a la educación y a la salud, o si tenés Fuerzas Armadas, reequiparlas por lo menos para que puedan ejercer algún trabajo de persuasión, ¿no? Ya, Control de No lo que tenés fronteras, hoy, que no es etcétera. nada. wow. Pues se nos acabó el tiempo, Hernán, hijo, queda tanto por platicar. Quisiéramos abusar de tu generosidad para que después, en la medida que pasen los eventos, que tengamos estas elecciones y veamos resultados, para entender un poco cómo se va componiendo la cosa, porque me parece que en los tiempos de la América Latina, Argentina va adelante. Argentina va marcando ciertos ritmos, ¿no? Por sobre todo en temas electorales y en esta figura de los discursos, digamos, tipo Milei. Acá en Estados Unidos ya sabemos lo que pasa con Trump y tenemos un candidato joven muy al estilo Milei, que es un empresario de biotecnología que Ah, claro. Sí, 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 exacto, sí. camina por esos rumbos. El desastre mexicano parece ser que hay posibilidades, sí, pero no. En fin, yo creo que hay que aprender, ¿no? Entonces, nos gustaría, si tu tiempo lo permite, en algún momento regresar contigo para dar seguimiento, porque no hay nada mejor que tomar esto de alguien que camina en las calles en Buenos Aires, en donde se encuentre y que pueda respirar eso. Y pues por lo pronto agradecerte, Hernán, que nos haya regalado tu tiempo y muy interesante lo que nos has compartido. Sí, Bueno, gracias a sumamente. ustedes. Gracias a Pues ustedes y llámenme cuando quieran. Avísenme un poquito antes por Y las por dudas. supuesto. ¿Eh? Pues muchas gracias, Hernán. Te agradecemos tu plática y sobre todo tu punto de vista que es sumamente interesante. Recuerden, a nosotros nos pueden seguir en redes sociales como Conexionistas MX, tanto en Facebook como en Twitter, ahora X. En YouTube nos pueden contactar como Conexionistas México y en Spotify como Conexionistas hacia secas, donde pueden encontrar todos y cada uno de los audios de los programas de Conexionistas. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborita y lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.